Y justamente en este segmento de nuestra salud de vida sana, estamos también con un nuevo amigo de la casa, un profesional de la localidad que nos va a estar acompañando, nos va a estar guiando en lo que es su área de experiencia. Así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor, muy buenos días, licenciado, kinesiólogo, Daniel Pablo. Hola, buen día, Rocío, muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar acá compartiendo con vos este momento. Estábamos en este tiempo hablando en diferentes áreas de lo que es la salud, diferentes repercusiones que estamos quizás viviendo de lo que es esta pandemia, de lo que es todo este cambio de rutina, este cambio de actividades, aún las adaptaciones que tuvimos que hacer al momento de trabajar, de estudiar. Nosotros, gracias a Dios, acá en la localidad ya tenemos la posibilidad de trabajar, de salir, de hacer actividad física. Justamente recién Samuel nos estuvo hablando de lo que es la actividad física, así que tenemos ese beneficio. Pero por ahí queríamos que nos explique un poco de qué se trata o de qué hablamos cuando nos referimos a lo que es el área de kinesiología. Bueno, la kinesiología es una rama de la medicina y como tal es una disciplina que se encarga de lo que es la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las diferentes dificultades que pueda tener una persona. Cuando hablamos de dificultades pueden ser producto de alguna patología o de alguna enfermedad, o en otros casos tienen que ver con un desequilibrio que se genera a nivel de las articulaciones, de los músculos. Y bueno, nosotros trabajamos de esa manera, de manera muy conjunta con los médicos, porque generalmente la kinesiología es una terapia que va paralela al tratamiento médico. Generalmente el médico da algún fármaco, alguna medicación para algún problema y nosotros trabajamos de manera paralela. La verdad que tenemos muchas herramientas para poder trabajar en el área de kinesiología. Básicamente trabajamos sobre lo que es la terapia física, sobre las técnicas manuales, sobre los ejercicios, la movilidad, pero también tenemos una herramienta muy válida que es la fisioterapia, que esto tiene que ver con todos los aparatos que podemos utilizar durante los tratamientos con los pacientes. Y por darte un ejemplo, ahí tenemos la magnetoterapia, el ultrasonido, la electroterapia, terapias de calor-frío, que esto nos da muchos beneficios y que en esta última década han adquirido una importancia, digamos, relevante en lo que es el tratamiento de kinesiología, porque nos permiten reducir los tiempos, nos permiten iniciar la actividad física mucho más rápido. Digamos, básicamente en eso consiste el trabajo de kinesiología que realizamos acá en la localidad. Y en este periodo ya casi de un año en el que estamos en esta pandemia, ¿qué patologías pudo haber observado que aumentó la prevalencia? Porque si bien vemos que hay, como usted decía, patologías que se ven, que van surgiendo, que necesitan de los servicios, pero ahora con estos cambios de la pandemia, ¿cuáles fueron como en incremento? Sí, nosotros básicamente tenemos mayoritariamente, por decirlo así, problemas de origen traumatológico. Cuando hablamos de problemas de origen traumatológico, hablamos de artrosis, artritis, de todas las patologías que provienen de las lesiones deportivas, como las tendinitis, contracturas, pero también lo que ha, digamos, ha adquirido un poquito más de relevancia en esta última etapa tienen que ver con las cuestiones posturales. Es decir, con estas dificultades posturales que tienen que ver con los dolores de columna, asociados al sedentarismo, bueno, va todo relacionado de la mano, ¿no? También tenemos algunas cuestiones de origen neurológico que también tratamos, pero si tenemos que hablar de qué es lo que ha ido aumentando, es más que nada las de origen traumatológico y dentro de ellas las que tienen que ver con los cambios de postura, con las dificultades de postura que, bueno, tienen amplia relación con esta etapa que estamos viviendo. Con el uso quizás excesivo también de los dispositivos. Sí, lo que pasa es que esta pandemia nos ha llevado, digamos, a cambiar todos nuestros hábitos de vida en todos los aspectos. Casi el 60 al 70% de la población en esta etapa ha aumentado de peso porque ha cambiado sus hábitos alimenticios.
no hemos tenido, digamos, en nuestra localidad tal vez una restricción tan severa como han tenido otras localidades o como ha tenido Formosa Capital, pero bueno, de alguna manera hemos reducido nuestras actividades físicas, hemos reducido nuestras caminatas, las actividades al aire libre, entonces esto generó que nos quedáramos un poquito más en casa, que de alguna manera fuéramos a esto de estar un poquito más sedentarios, más quietos, y además las cuestiones laborales. Por ejemplo, los docentes han pasado muchas horas frente a la computadora, al celular, han aumentado sus horas de exposición a los dispositivos y esto hace también que hayan estado más quietos y en la quietud aparecen las dolencias. Así es, y justamente por ahí cuando planteábamos esta entrevista surgieron estas preguntas en el hecho de que sí, bueno, uno quizás ya tiene como esa mala postura que ya se vuelve un tanto viciosa, pero más todavía en el hecho de estar mucho tiempo con el celular, mucho tiempo en la computadora, o ya al alargarse las horas de trabajo, uno ya empieza con esas molestias, esos dolores y se vuelven a acomodar un poquito mal y eso se va como exacerbando. En estas cuestiones quizás, como nosotros decíamos, lo más conocido es lo que es la cervical, lo que es cuello, columna, pero quizás usted nos va a poder orientar un poquito más en cómo podemos decir, cómo se va llevando esto a un mal camino, porque vemos una postura correcta, pero a la vez en el involuntario de seguir trabajando, de estar cansados, eso se empieza a manifestar también. Sí, nosotros en nuestra área siempre decimos que cada dolencia tiene una relación casi directa con la actividad que hacemos, ya sea la actividad laboral o una actividad deportiva. Es decir, no podemos, por darte un ejemplo, pensar un camionero que está 8 horas manejando, que al bajarse del camión no sienta dolor en su cintura lumbar, que no tenga dificultades circulatorias en las piernas por la exposición de horas, o pensar que, por ejemplo, las lesiones tengan relación con las actividades físicas. Un futbolista generalmente va a tener más predisposición a tener dificultades en las rodillas, en los tobillos, etc. Y esto se da también en relación a lo que comentabas, que bueno, que en esta última etapa hemos estado mucho más tiempo quietos, hemos tenido que estar frente a las computadoras por cuestiones laborales o no, porque también gran parte de toda esta información de la pandemia es a través de las redes sociales, entonces estamos como más expuestos a cantidad de horas frente a la computadora o al celular, y obviamente todo esto nos ha generado malas posturas viciosas, que en realidad en los jóvenes son fáciles de corregir porque son una cuestión funcional, pero en las personas adultas que ya vienen asociados con otros problemas como por ejemplo artrosis, como hernias de disco, etc., bueno, esto se hace un poquito más severo. Pero, digamos, la cantidad de horas que pasamos frente a la computadora por una cuestión laboral, obviamente que nos va a generar no solamente problemas en la columna en general, digamos, cervical por la mala postura, como vos decís, por esta postura involuntaria, sino porque a veces también en el hogar no tenemos las sillas adecuadas, no tenemos las mesas a la altura adecuada, y porque a lo mejor una persona que pasaba 4 horas frente a una computadora, laboralmente ahora le exige, como le ha pasado a los docentes, estar muchas más horas, estar en distintos horarios, porque también tienen que hacerse cargo de las cuestiones de la casa. Entonces una sobrecarga de actividades y de cuestiones que obviamente van a terminar dando alguna dolencia en algún ámbito del organismo, ¿no? Y lo que es también la rehabilitación o la recuperación de el área puntualmente kinesiológica también va a variar conforme a esto, a la edad o a si tiene ya otra patología de base o si solamente tiene que ser una reeducación en cuanto a la postura. Sí, cuando te decía al principio, digamos que la kinesiología tiene herramientas de evaluación, tiene que ver con esto. Nosotros generalmente evaluamos cuando la persona llega manifestando que tiene algún dolor o derivado a través de alguno de los médicos de la localidad o de la provincia, evaluamos cuál es la dificultad, qué es lo que está en desequilibrio, dónde está la dolencia,
y a raíz de qué, cuál es el causal de esto. Porque no tiene sentido que siempre trabajemos simplemente en sacar el dolor cuando no podemos corregir la postura. Si la persona va a continuar con esa mala postura y va a continuar con esas horas excesivas de trabajo, obviamente la solución va a ser momentánea y no va a ser a largo plazo. Va a ser una persona que va a resolver su problema, pero al poco tiempo volverá otra vez con el mismo problema. Entonces, nosotros evaluamos cada caso en particular, evaluamos cuál es la dificultad y obviamente tiene en relación la edad, como vos decías, y la incidencia de otras patologías. Porque si ya nos encontramos con que el paciente trae alguna patología ya adquirida, como una artrosis o como una hernia o como una desviación, sabemos que es un paciente que es propenso a tener dificultades en esas áreas. Okay. Y ahora, doctor, para hablar un poco de lo que es estos cambios de hábito, ¿cuáles serían aquellas recomendaciones generales que nos daría para empezar como primero a darnos cuenta quizás de aquellas cosas que hacemos mal y cómo revertirlas? Sí, yo creo que como recomendaciones pasa por eso, es decir, qué cosas he alterado en mis hábitos habituales del cotidiano, qué cosas estoy haciendo de diferente y que me están generando estas molestias. Pero mi recomendación general sería más que nada buscar equilibrio. Tenemos que tratar de buscar siempre un equilibrio en todo, así como una buena alimentación, reducir, si son horas excesivas de trabajo, tratar de reducir esas horas de trabajo, combinar, buscar equilibrio de esas horas de trabajo con actividades, con caminatas, es decir, buscar este equilibrio de mente, cuerpo y espíritu, porque esto es lo ideal. No podemos a veces dejar de hacer las actividades laborales porque obviamente vivimos de eso, pero sí podemos buscar equilibrarlas, reducir la cantidad de horas que estamos frente a la computadora, buscar corregir las posturas. Por ejemplo, alguna recomendación que yo les daría es buscar una mesa adecuada, una silla adecuada si vamos a estar muchas horas. ¿Y qué es una silla adecuada? Es decir, una silla que a lo mejor no sea demasiado dura. Tratar de arrimar la silla lo más que podamos a la mesa para poder entonces mantener esta postura. Lo que pasa es que tanto el celular como la computadora inconscientemente nos llevan a generar una mala postura desde la cervical y también de los miembros superiores, porque los dolores no solamente se dan en la columna cervical, en la columna dorsal, que tienen que ver con el estar sentados en una mala posición, sino también en las tendinitis que a veces generamos en los dedos, en las muñecas, porque nosotros utilizamos mucho tiempo de manera excesiva estas articulaciones y además porque estas articulaciones y estos músculos se mueven gracias a nervios que nacen en la cervical. Entonces cuando tenemos una dificultad cervical, obviamente esto también se irradia a las manos, a los dedos. Por eso como las recomendaciones que quisiera darles es que busquemos eso, busquemos un equilibrio entre lo que hacemos. Así como estamos buscando equilibrio en la alimentación, también tratemos de reducir las horas de trabajo, usar otras herramientas como las caminatas, las actividades al aire libre, el reposo, la relajación. Digamos, son todas cosas que nos van a buscar generar un equilibrio en el paciente y que de esta manera el paciente va a poder tener una mejor calidad de vida. Así es, y justamente se me adelantó con la actividad física porque justamente Samuel nos está enseñando o nos está como orientando a que también podamos inculcar esos hábitos de tener una actividad física. El hecho está de que muchas veces quizás surge esto de que, bueno, tenemos más tiempo o hoy he decidido iniciar una actividad física y queremos empezar con todo. Y justamente ahí también nos vamos a los extremos y empezamos a tener esas molestias. Por ahí he escuchado también de que aún hay esas aplicaciones que te dicen, bueno, ya caminaste 30 minutos, ahora ya puedes hacer este tipo de actividad, esto, lo otro. Eso también tendríamos que ir haciéndolo de manera un poco paulatina también. Sí, más allá de manera paulatina también está bueno que si podemos tengamos siempre el asesoramiento de gente que entienda respecto a esto,
porque es importante también evaluar cuál es la actividad que cada uno necesita. Lo importante es mantenerse en movimiento. Hablamos siempre que las caminatas son buenas. A lo mejor ya cuando los ejercicios tienen que ver con alguna incorporación de alguna pesa o algún elemento, ya deben estar bajo la supervisión de alguien que pueda evaluar qué puedo hacer, cuánto tiempo puedo hacer y de qué manera puedo hacer. Lo importante acá es mantenerse en movimiento. Esta pandemia de alguna manera también nos ha llevado a estar un poco más sedentarios y las articulaciones necesitan estar en movimiento, porque de esa manera se nutren mejor, de esa manera los músculos trabajan mejor. Entonces, tratar de ser consciente en lo que vamos a hacer. Yo les digo siempre, no porque quiero adelgazar voy a empezar el gimnasio y voy a estar haciendo 2 horas de gimnasio. Es decir, todo tiene que estar bajo la supervisión de personas que entiendan, de profesionales que entiendan respecto a esto. Así como tampoco voy a bajar una dieta de internet, voy a empezar a reducir calorías, sino que voy a buscar una persona, como en el caso de tu profesión, que me oriente qué puedo comer, cómo puedo comer y qué cosas me van a hacer bien y cuáles no son tan buenas para mí. En el ámbito físico también, siempre si queremos hacer algo consciente, está bueno que hagamos una evaluación primero, cuáles son las dificultades, hacer un buen control de peso, hacer digamos todas las medidas antropométricas como para que la persona pueda decir puedo iniciar esta actividad y lo voy a iniciar de manera paulatina para que esto vaya dando sus frutos, porque si no, lo que comentabas vos, arrancamos esta semana, nos matamos caminando, nos matamos con las aplicaciones y la semana que viene estamos de cama y no hacemos más nada y fue toda nuestra actividad física de una semana nada más. Así es, así que a empezar a cuidarnos, pero también a ser consciente de que esto tiene que ser un trabajo integral, como siempre lo resaltamos con todos los profesionales. En la localidad tenemos la posibilidad de tener ese trabajo integral con los profesionales de salud, así que a consultar al especialista y a empezar a hacer esos cambios de hábito que nos va a ayudar a que justamente los resultados sean a largo plazo y se mantengan. A no empezar en ese acelere de querer empezar quizás, como siempre se dice, algo aeróbico, algo tranqui, pero después ya empezamos con las dolencias, las molestias. Hoy, por ejemplo, estuvimos aprendiendo acerca de lo que es la elongación, la importancia de la elongación, así que la verdad que muy agradecidos, licenciado, por su tiempo. Y las puertas del canal, la puerta de la iglesia está abierta para cuando quiera también comunicar algo a la comunidad o quiera enseñarnos más acerca de su profesión. La verdad que estamos muy agradecidos por su tiempo. Bien, agradecido yo y ojalá esta no sea la primera vez que los visite. Y sí, resumiendo un poco lo que decía, es eso, lo ideal. Es decir, hacer las cosas a conciencia, buscar ciertos equilibrios en todo lo que vayamos a hacer. Y las dolencias de alguna manera son alarmas que nos pasa el cuerpo para estar atentos. Cuando nos duele algo tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo mal porque esa dolencia vino producto de algo que no estamos haciendo bien. Y agradecido yo de poder estar con ustedes y bueno, ya te digo, ojalá no sea la primera visita que realice. Así es. Si querés saber todo, pero todo sobre nuestros programas y verlo en vivo como todos lo están haciendo, acordate de eso, no te quedes fuera de la tendencia. Suscríbete a nuestro canal, HUT TV.